Ok, bien chicos, bueno, buenas tardes. Vamos a compartir la exposición que quedó pendiente, las disculpas del caso si no se pudo exponer en la fecha propuesta, ¿ya? Bien, vamos a compartir. A ver. Por favor, confirmen si se ve. Confirmen si se ve. Sí se ve, doctor. Ok, gracias. Bien chicos, vamos a hablar de manera pues un poco, digamos, enfática nada más la exposición porque realmente hay muchos detalles que hablar en complicaciones crónicas de diabetes mellitus, ¿correcto? La clasificación clásica es esto, pero igual le faltan algunos aspectos, ¿no? Las macroangiopáticas o macrovasculares, ¿no? Con sus afectaciones cardíacas, del sistema nervioso central y la enfermedad vascular periférica y las microvasculares, ¿no? Sin embargo, también hay que recordar que hay afectaciones en otros órganos, como por ejemplo piel, ¿no? Con respecto a memoria metabólica, que es lo que dice en el syllabus, simplemente decirles, chicos, de que en este estudio, que justamente evaluó pacientes diabéticos 1, es un estudio americano, el DSCT, viejo conocido estudio de la enfermedad diabética, definió pues que un tratamiento intensivo, cuando le hicieron seguimiento en esta revisión del New England en 2005, definió que el riesgo de enfermedad cardiovascular reducía, ¿no? Hay que recordar que este estudio es antiguo porque empezó en el año 93, ¿ya? En el UKPDS, que fue europeo, y este es uno de los más antiguos porque empezó en la década del 70, en 1976 para ser exactos, y terminó en el año 97, pero este fue en diabéticos 2, y ahí se demostró de que controlando adecuadamente la glucemia descendía un riesgo de infarto o miocardio en ese porcentaje. Bueno, y en el BAT, que cuando le hicieron seguimiento en 10 años, ¿no? Se definió en esta revisión de que había reducido el riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Sin embargo, lo último del 2019 dice que al menos no es tanto así, y es porque el BAT se realizó en pacientes diabéticos veteranos, ¿no? Eso es lo que significa la V, ¿ya? En resumen, la memoria metabólica significa que un buen control glucémico, lo más pronto posible, conllevará pues a que no haya complicaciones crónicas, ¿no? Prevendrá su aparición, ¿no? Esa es la conclusión. Bueno, de las complicaciones macroangiopáticas, hay estudios que definen, ¿no? Incluso con la, la sintomatología cardíaca podría iniciar una manifestación clínica de una enfermedad con diabetes. Es decir, un paciente diabético puede debutar con una de estas enfermedades del aspecto cardiovascular, incluso con significancia estadística. Los únicos que no tuvieron significancia son la hemorragia intracerebral, las arritmias y la hemorragia subaracnoidea. El resto sí, enfermedad periférica, accidente isquémico, la falla cardíaca. Dentro de las complicaciones del sistema cardiovascular, la cardiopatía isquémica es la que prácticamente gobierna todo, ya que tiene un 50% de causa de mortalidad. Más o menos son de 2 a 5 veces el riesgo de cardiopatía isquémica en los diabéticos que anteriormente pues no tuvieron pues estos antecedentes familiares. Sin embargo, cuando ya los pacientes tenían la diabetes y una cardiopatía asociada, era 12 veces más el riesgo de cardiopatía isquémica, ¿no? Por lo tanto, eso es un riesgo total. Sus manifestaciones clínicas variables, tales como ya ustedes deben saber, ¿no? Las manifestaciones clínicas de estas patologías, pero lamentablemente también hay variante atípica clínica. ¿Por qué? Porque los pacientes con diabetes e infarto de miocardio, por ejemplo, no tienen las manifestaciones clásicas del dolor, por ejemplo, retroesternal. Al contrario, pueden ser incluso silentes, ¿ya? Este de acá, este gráfico indica el riesgo que incrementa en los diabéticos de padecer justamente una afectación cardiovascular bastante riesgosa, como es el infarto de miocardio. Observen los de acá no diabéticos, bajos porcentajes, pero luego en los diabéticos prácticamente se duplica, ¿no? Incluso los que tuvieron infarto previo, más del doble. Bueno, y esta es la revisión actual en donde comparan a los diabéticos 2 y los no diabéticos, ¿no? Este lado de la izquierda, los no diabéticos, y los diabéticos 2. Y acá está justo digamos, pues los porcentajes, ¿no? De presentación. Siempre los diabéticos 2 van a tener un mayor porcentaje de aparición de distintas enfermedades cardiovasculares, ¿ok? Esa sería la conclusión del gráfico.
Bueno, y el tratamiento de patología de infarto de miocardio amerita lo que ya se debe haber estudiado en cardiología, ¿no? El uso de inhibidores del enzima convertido de angiotensina, los beta-block y los antiagregantes. ¿Hay un término de diabetes mellitus que conlleva la cardiopatía? Sí. Se llama cardiomiopatía diabética. Incluso esto tendría que descartarse de otras patologías que pueden causar falla cardíaca. Incluso hay interesantes revisiones que acá les presento, ¿no? De lo que es la cardiomiopatía diabética, que en general, en esencia, es una cardiopatía dilatada. Por lo tanto, una insuficiencia cardíaca diastólica. Y esto conllevará pues a que el grosor de la pared tenga un mayor grosor por depósito de colágeno y lamentablemente causará dilatación ventricular. ¿eh? Bueno, la hipertensión arterial lamentablemente siempre se asocia a diabetes mellitus, ¿no? Así que esto de acá favorece a las complicaciones en futuro, ¿no? Como la arteriosclerosis, la rigidez arterial y la famosa hipertrofia ventricular izquierda. Distintos mecanismos que causan el problema, sí, en resumen, conllevaría una aterosclerosis acelerada. Y esto favorece a otras complicaciones, como en el sistema nervioso central y en el sistema periférico. Los diabéticos 1 realmente están hipertensos con mayor frecuencia cuando están con nefropatía diabética, ¿no? Salvo que se agregue otra enfermedad o desarrollen hipertensión esencial también, ¿no? Pero más es por la nefropatía diabética, ya que los diabéticos 1 se complican con, digamos, su complicación es más precoz que el diabético 2. Bueno, y en el diabético 2 la prevalencia de hipertensión es bastante alta, casi un 80%, ¿no? Así que por lo tanto, un diabético siempre va a tener afectaciones con la presión arterial, si no es en el momento del diagnóstico, a futuro. Bueno, la mortalidad cardiovascular se incrementa más cuando la presión arterial sistólica es la que incrementa, ¿ya? Eso también tienen que ustedes saberlo. ¿Hay ciertas características en el diabético comparado a la hipertensión arterial? La respuesta es sí. Por ejemplo, estos pacientes es más lábil que haya variaciones de presión arterial. Otro es que el diabético va a tener más riesgo de hipotensión ortostática. Otro es de que no se va a controlar adecuadamente a pesar del tratamiento adecuado. Y otro es de que los diabéticos tienen más riesgo de tener el patrón non-dipper, ¿no? El patrón non-dipper significa que se eleva, perdón, que reduce la presión arterial en la noche. Entonces, el non-dipper significa que no se reduce la presión en la noche, más bien al contrario, puede estar igual como la mañana o incluso más alto. Y ese es un factor de riesgo cardiovascular. Bien, entonces la toma de la presión que nos dicen los estudios, desde el antiguo séptimo reporte ya se definía que los valores cuando el paciente tenía proteinuria eran bien bajos, ¿no? 125-75. Incluso ahí se estableció que los diabéticos con hipertensión realmente es de 130-80. Ya lo decía el séptimo reporte, ¿no? Recuerden que es antiguo. Miren el año de publicación. Entonces, ¿por qué he resaltado este séptimo reporte? Porque los valores que están por acá prácticamente se relacionan con lo que es en la actualidad. Entonces, en la actualidad nosotros debemos hacer dos diferenciaciones en el diabético. En primer lugar, lo que es el monitoreo de la presión en el consultorio externo. Y lo otro, lo que es el monitoreo ambulatorio, bien sea en la casa manualmente con el tensiómetro o con un dispositivo que monitorice pues, la presión arterial cada 15 o 20 minutos, lo que conocemos como MAPA, ¿ok? Entonces, en diabéticos, la presión arterial sistólica debe estar en valores en el consultorio de 125 a 130. La diastólica, menos de 80. Y a nivel domiciliario es menor el valor, 120 a 125, y la diastólica menor de 80. Entonces tengan cuidado, ¿no? Si ustedes tienen un paciente diabético y en el momento del consultorio le dicen, bueno, tiene usted 135, ¿no? Como que todavía está aceptable. Mentira, ¿no? Tiene la sistólica ya mayor, es un riesgo eso, ¿ya? Por lo tanto, tiene que mejorar la terapéutica antihipertensiva. Y lo mismo en la casa, ¿no? Ya que en la casa el monitoreo generalmente, pues, domiciliario se hace con el famoso tensiómetro digital, ¿no? Que ahorita por motivo de la pandemia se ha patentado bastante, ¿no? Dentro del domicilio. Pero los valores cambian, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con sus diabéticos y los valores de la sistólica, ¿ok? Muy bien.
Continuamos. Bueno, estos son medicina basada en evidencias de lo que es control de presión y lo que justamente ha sucedido con mortalidad cardiovascular en los diabéticos. Entonces, estos tres grandes estudios, el APGAR, el ADVANCE y el BAT, definen que realmente la mortalidad cardiovascular podría incrementar con el manejo intensivo, es decir, con unos descensos bastante estrictos en los valores de glucemia y en los valores también de presión, pero no era estadísticamente significativo. Lo interesante también del cuadro, y que obviamente está en la descripción del artículo, dice lo siguiente, que si el paciente diabético no tiene ninguna afectación cardiovascular, el tratamiento intensivo va a lograr evitar que progrese la enfermedad cardíaca. En cambio, el diabético que ya tiene una lesión cardíaca, chicos, a pesar del tratamiento intensivo, no disminuiría el riesgo de enfermedad cardiovascular. O sea, lo ideal, en conclusión, sería que el diabético no tenga nada orgánico en el corazón. Le hacen tratamiento intensivo y puede disminuir su riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Ok? Bueno, con respecto a la terapéutica, incluso ha habido actualizaciones de la última guía, háblese del año 2020, en donde se define lo siguiente, ¿no? Que si un paciente diabético tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica, no debería dejar de usar el inhibidor de convertidor de enzima de convertidor de angiotensina o los antagonistas del receptor, los AT2, ¿ya? Los ARA2. Lamentablemente, a veces pueden ser un poco no accesibles, ¿no? Por eso es que generalmente los genéricos es lo más cómodo y accesible económicamente para los pacientes, pero si en cambio usted de repente en ARA2 le recomienda pues un irbesartán de marca, es más complicado, ¿no? Igual con los IECAS, ¿no? Entonces, tratar en lo posible pues de que sea preguntarle al paciente, ya que es un tratamiento a largo plazo, de por vida, si va a poder adquirirlo económicamente el fármaco. Si no, va a fracasar su tratamiento. Los diabéticos que han tenido antecedente de angina, infarto de miocardio o con falla cardíaca y fracción de eyección disminuida, beta bloqueadores definitivamente deben usar. Con respecto a los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica, hay criterios, ¿no? El que tiene HVI, o sea, hipertrofia ventricular izquierda, y el que es mayor de 55 años con enfermedad arterial periférica, más del 50%, o con estenosis coronaria. Estos diabéticos que tienen esas características, definitivamente, según la última guía, deben utilizar estos dos tipos de fármacos, que por un lado es el inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, lo que habrán ustedes escuchado, los GLT2, y los otros fármacos son los análogos del receptor de péptido similar al glucagon, más conocido como los GLP-1. ¿Ok? Entonces, con estas características, sus pacientes diabéticos tienen que utilizar alguno de estos fármacos. ¿Por qué? Por gracias a los estudios que demuestran el beneficio cardiovascular, inclusive beneficio que se logra independientemente del valor de la hemoglobina glicosilada. Y eso justo es lo que dice una parte de la guía, ¿ok? Con respecto a los diabéticos que tienen fracción de eyección disminuida, los que tienen falla renal con esta tasa de filtración de 30 a 60 mililitros por minuto, ¿se benefician de los dos fármacos? Sí, pero lo que debe primar en su uso, o sea, su primera opción va a ser sus GLT2. Si no tolera el GLT2 o está contraindicado o la tasa de filtración es ya demasiado baja como para no poder darle, entonces ahí tendría que usar un GLP-1. Y eso es lo que dice la guía, ¿no? Prácticamente lo que dice acá es la traducción, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué medicamentos tenemos de alternativas de los GLT2 o los GLP-1? Bueno, más patentado en la actualidad es la famosa empagliflozina, ¿no? Ahí están las dosis, cómo se da, y por lo tanto sería pues una de las interesantes alternativas con los criterios que ya acabo de mencionar. Y si no funcionara, podría usarse los GLP-1. Recuerden que ahí no es vía oral, sino son ampollas vía subcutánea, en donde la exenatida o la liraglutida, digamos que son los más patentados. Bien, con respecto al sistema central, recordar que lamentablemente sí hay un aumento de riesgo de enfermedad cerebrovascular en el diabético, más o menos de 2 a 3 veces. Esta es la última revisión que nos dice del 2013 que para un
Un ictus isquémico es 2,27 veces el riesgo, mientras que para un ictus hemorrágico es 1,56 veces. Dense cuenta, o sea, el ser diabético te predispone al riesgo de enfermedad cerebrovascular, predominantemente isquémico. Bueno, y hay otros estudios que reportan distintos porcentajes, pero siempre las causas isquémicas van en la primera de la lista. Por lo tanto, las opciones terapéuticas deben bastante ser estrictos en control de la presión. Por lo tanto, deben usar inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, y esto conllevará una reducción de riesgo de ictus de casi una tercera parte de los casos. Otras opciones terapéuticas, bueno, mencionar, por ejemplo, la antiagregación, ¿no? Si ya el ictus está definido, el antiagregante tiene que ser sí o sí. No está bien demostrado si a un diabético darle antiagregantes le previene realmente el ictus. Igual, si no hay contraindicaciones, debería dársele, sobre todo si supera la edad de 50 años. Los de causa cardioembólica definitivamente sí tienen que usar su anticoagulación, salvo que hubiera contraindicaciones. Este es digamos, pues el cuadro resumen, donde, como les vuelvo a repetir, un paciente con diabetes mellitus, con riesgo de enfermedad cerebrovascular y encima es hipertenso, debe usted manejar con YECA o ARA2. Las estatinas, definitivamente usted tiene que demostrar también, gracias a su perfil lipídico, debe usted mejorar esos valores de las grasas. Y el uso de antiagregantes, como lo comenté, si no tuviera ictus, como que no es muy, digamos que va a evitar, ¿no? En un porcentaje altísimo de que tenga ictus, ¿no? No es así. Pero ya si tiene ictus, sí debe recibir. De todas maneras, es una opción bastante razonable, sobre todo si el diabético que no ha tenido ictus ya supera los 50 años. Con respecto a la enfermedad vascular periférica, bueno, hay que recordar que es todo un conjunto, es un síndrome realmente de síntomas y signos, ¿no? Que conlleva pues a una obstrucción arterial, ¿no? Por arteriosclerosis. Generalmente el diabético tiene un riesgo de 3 veces más de sufrir enfermedad arterial periférica. Incluso hay factores de riesgo para esto. Puede ser la misma duración de la enfermedad, el mal control glucémico, que generalmente por cada aumento de 1% de la hemoglobina glicosilada, miren cuánto se eleva el riesgo de enfermedad arterial periférica, casi un 30%. Entonces, bien, bien complicado, ¿no? Entonces, imagínense pacientes que tienen 10, 11, 12 de hemoglobina glicada, qué porcentaje pues, de riesgo de enfermedad arterial periférica tienen, ¿no? Otro es de que haya coexistencia con otros factores de riesgo, sí, pues que haya dislipidemia, que haya hipertensión arterial, falla cardíaca, y ni qué decir de afectación de órgano diana, el riñón. Entonces, un paciente con proteinuria lamentablemente tiene riesgo más alto de enfermedad arterial periférica, siendo diabético. En el cuadro clínico, aunque ustedes no lo crean, ustedes pueden decir, bueno, la enfermedad arterial periférica se caracteriza por la claudicación intermitente, ¿no? Clásicamente es un dolor en miembros inferiores tras la realización de algún ejercicio, ¿no? Pero les cuento que en los diabéticos no es lo más frecuente, al contrario, ellos más bien pueden estar inclusive asintomáticos. ¿Y por qué? Porque va a haber un problema de neuropatía. Entonces, es bastante difícil que usted clínicamente espere que va a tener algo de enfermedad arterial periférica en los diabéticos. No, no es así, ¿ya? Así que tiene que tenerlo en mente eso. Por lo tanto, entonces hay que observar las extremidades inferiores, punto 1. Punto 2, hay que evaluar los pulsos en los pacientes diabéticos, porque si no, va a haber complicaciones y como repito, incluso en esta revisión dicen del año 2019 que lamentablemente los síntomas no son típicos de claudicación intermitente. Y al contrario, más bien los diagnostican ya en estado avanzado. Y esto es por la neuropatía. Entonces no se olviden de eso. Bueno, una de las pruebas no invasivas que se utiliza es el índice tobillo-brazo, en donde se tiene que usar pues justamente un estudio Doppler, donde se evalúa la presión más alta a nivel del tobillo y la presión más alta a nivel braquial. Se realiza el cociente y se obtienen los valores. El que tiene riesgo justo de enfermedad arterial periférica es con un índice tobillo-brazo menos de 0,9. Y si es incluso menos de 0,5, ya el riesgo de amputación es altísimo. ¿Ok? Entonces, una de las mejores maniobras no invasivas. Pero lamentablemente, pues necesita un estudio Doppler, es decir, una ecocardiografía Doppler color.
En otros países, pues sí, esto se ve en el mismo consultorio, ¿no? Inclusive el paciente diabético es evaluado y luego inmediatamente le hacen ya su estudio Doppler. Incluso hasta el mismo médico que lo esté evaluando puede tener capacitación al respecto. O pueden tener los cirujanos vasculares o los cardiólogos que hagan inmediatamente el estudio Doppler. Interesante idea que podría o debería, mejor dicho, aplicarse acá, ¿no? Sin embargo, la realidad es muy distinta. Bueno, y una de las expresiones complicadas de la enfermedad arterial periférica, chicos, es el pie diabético, pues, ¿no? Entonces, que al final es un componente fisiopatológico tanto del problema arterial periférico como la neuropatía. Por eso hay distintos grados de pie diabético y lamentablemente los pacientes, como van a tener trastornos de la sensibilidad, a veces no se detecta en las fases iniciales, sino cuando ya están complicados, ¿ok? Bueno, generalmente un paciente diabético tiene más o menos pues un 15 veces de riesgo de hacer justo un pie diabético que obviamente pues y que llevará a una amputación más que un no diabético. Otra es de que el porcentaje o prevalencia de pie ulcerativo más o menos llega hasta el 10%. Y cuando ya se amputa una extremidad, un diabético, lamentablemente se corre el riesgo de que el otro miembro también se pierda en un 50%. Incluso en los siguientes 3 años tiene riesgo más elevado de morir. O sea, no es cualquier cosa esto. Y encima lo que acarrea perder una extremidad, la depresión asociada. ¿Ok? Bueno, esto es algo de los mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Toda la alteración a nivel de neuropatía, el problema vascular periférico, todo esto conllevará a la formación de la úlcera, ¿no? Y por lo tanto el riesgo del pie diabético, ¿no? Haciendo un recordar es fisiopatológico. Bueno, y ustedes como médicos a futuro son los que van a tener que evaluar justamente la extremidad de los pacientitos. Ustedes observarán la piel, ya que se ha rotado dermatología, entonces usted tendrá que ver el color de la piel justamente de las extremidades, qué tan gruesa está la piel, si hay lesiones, si hay grietas, como si hay sequedad, si justo hay lesiones ulcerativas. No se olvide de que usted tiene que observar las zonas interdigitales, porque ahí podría encontrarse el proceso infeccioso inicial, incluso no solo por bacterias, sino por hongos. Además de evaluar algunas alteraciones musculoesqueléticas, ¿no? Como por ejemplo las afectaciones de los dedos en garra, que veremos una fotografía más adelante, y la artropatía de Charcot. ¿Cómo hace usted esa evaluación? Bueno, necesita justamente la prueba del monofilamento, ¿no? El diapasón, bien difícil que usted lo tenga a la mano. Una alternativa podría ser de repente si siente la vibración de su teléfono celular. Sí, era una alternativa interesante. Incluso la hemos usado hasta en pandemia. No es la óptima, obviamente. Entonces, tendría que usted evaluar también los reflejos, ¿no? Como el reflejo aquiliano y una evaluación vascular, ¿no? Los pulsos de la extremidad inferior o el índice tobillo-brazo también. Esta es una fotografía de dedo en garra. Siempre la recomendación es que a un paciente diabético, por favor, se le mire los pies. Sí, pero no significa se le mire los pies, mirar su calzado. No, significa retirar el calzado, retirar el calcetín y observar in situ la extremidad inferior. Y usted puede encontrar varios hallazgos. Uno de ellos puede ser este, los dedos en garra. Observen cómo acá hay justamente un incremento de volumen, que serían pues las lesiones callosas que tiene, pero acá se observa en la articulación interfalángica proximal que está con flexión sostenida. Por lo tanto, cuando hay flexión sostenida en la interfalángica proximal, se llama dedo en garra. ¿Ok? Bueno, y este es un gráfico de lo que demuestra la artropatía de Charcot. Observen el pie normal con su arco plantar correspondiente, adecuado pues relieves óseos, pero conforme avanza el tiempo, alteración de la sensibilidad, lamentablemente pues los huesos del antepié, del medio pie y del retropié pueden incluso fracturarse y por lo tanto estos huesos caerán, ya que también hay afectación ligamentaria y tendinosa. Entonces dense cuenta que el arco plantar prácticamente se perdió y hay un incremento de volumen de la extremidad. Eso es lo que sucede en el pie de Charcot. Felizmente, digamos, tampoco en frecuencia no es tan alto. Algunos estudios dicen que hasta llega al 10%. Otro detalle es que en los diabéticos 1 es más frecuente. Acá estaría
la fotografía de cómo observan, ¿no? Entonces hay que mirar los pies también del paciente, no solo para ver lesiones, sino también para ver incremento de volumen, que te conlleva a decir, ah, caramba, si incremento de volumen, no tiene el arco plantar, cuidado con eso. Siempre hay que comparar con la otra extremidad también que debe estar mejor, ¿no? La artropatía de Charcot generalmente es unilateral, pero cuando ya está avanzada en el tiempo se puede dar incluso bilateralidad. Como repito, más frecuente en diabéticos 1. Así que observe los pies, por favor. Incluso los pacientes te van a contar, doctor, no sé, mis pies los veo como están hinchaditos, parecen tamalitos, parecen, no sé, macetitas. Son palabras literales que me han dicho los pacientes, por ejemplo, en el transcurrir de toda la experiencia que tengo, y que al final definimos que era pie de Charcot, chicos, ¿ya? Así que, por favor, véale los pies al paciente. Bueno, la clasificación Wagner es la más patentada, ¿no? Incluso con los grados, que incluso de repente ustedes ya deben conocerlo, en donde, bueno, hay la variable de la úlcera y la variable del proceso infeccioso, ¿no? Grado 1 solo es superficial la úlcera, no hay infección. La 2 es una úlcera pero profunda, pero ya hay infección de tejido incluso hasta el subcutáneo, pero no hay absceso. Si hay acceso es grado 3, ¿ok? Y si hay gangrena localizada ya es grado 4. Generalmente cuando es gangrena localizada puede ser el antepié o el talón o la región distal del pie. Y si ya estuviera la gangrena generalizada, es el grado 5. Generalmente los grados 4 y 5 lamentablemente terminan en amputación, bien sea sectorial o bien sea total. Bueno, y hay otro sistema de clasificación del pie diabético, ¿no? Como es el sistema UT, ¿no? El sistema de la Universidad de Texas. Bueno, que al final lo divide en grados y también en etapas, ¿no? Los grados tienen que ver con la lesión ulcerativa y su extensión. Las etapas tienen que ver con la infección, la isquemia o ambos parámetros, ¿no? Lo veremos más adelante. El grado 0 es el pre o posulcerativo. Generalmente es una úlcera superficial. Ese es el grado 0 y eso es lo que tienen que ustedes memorizar. Con respecto al grado 1, la úlcera ya es un poquito de mayor profundidad, pero no afecta al tejido tendinoso ni tampoco al hueso, tampoco a la cápsula ligamentaria. Por lo tanto, se puede ver así esta lesión. Dense cuenta la úlcera más profunda, pero repito, no afecta al tendón, ni a la cápsula ligamentaria, ni al hueso. El grado 2 ya lamentablemente ahí sí afecta a la cápsula ligamentaria, afecta al tendón, pero no afecta al hueso. Esa es la diferencia. Este sería el grado 2. Observen, miren cómo está, cómo se observa acá una disrupción a nivel de los tendones del antepié. Observen cómo se ve. Pero, repito, no se afectaría hueso. En cambio, cuando se afecta el hueso, ahí sí, pues es grado 3, ¿no? Como el gráfico, donde incluso el hueso se puede tocar, como si lo hubiéramos disecado, ¿ok? Bien, y las etapas se refiere justamente a lo que dije, ¿no? No infectado, etapa A, infectado, etapa B, isquémico, etapa C, y etapa D, infectado e isquémico, ¿no? Entonces, por lo tanto, usted puede tener un grado 3 como por ejemplo, y se observa pues si hay infección o no, y si hay isquemia o no. Y se hace justamente la combinación de la clasificación. Es una de las más interesantes, una de las más completas inclusive. Bueno, ¿y cómo lo maneja usted? Bueno, realmente usted debería, pues, en primer lugar, si usted va a ser el médico general, siempre necesitaría el apoyo del especialista, ¿no? En este caso, el traumatólogo sería una alternativa, junto inclusive también con el dermatólogo, ¿no? Si usted se enfrenta a un paciente con pie diabético, normalmente usted debe tener cobertura antibiótica para anaerobios y gram negativos. Generalmente a partir del grado 3 es cuando usted debería pues darle la cobertura por vía endovenosa. Los fármacos más usados realmente es las quinolonas junto con clindamicina. Ciprofloxacino más clindamicina a dosis plena. Y bueno, se observa cómo va el pie en las siguientes 72 a 96 horas. Si hay mejoría, culmina el tratamiento. Si no hay mejoría, se puede alternar de cambio de antibióticos, previo cultivos, ¿no? Sería lo ideal. Si hay secreción, es mejor cultivar la secreción en un examen directo con antibiograma. Bien, y con respecto pues a lo que es diagnóstico, realmente
digamos, las escuelas que tratan de conservar las extremidades sugerirían siempre arteriografía, siempre y cuando ellos quieran realizar reconstrucción vascular. En la realidad solamente llegamos a la ecografía Doppler color arterial, con el objetivo de valorar si hay pues una enfermedad difusa vascular. Lamentablemente puede haber riesgo de amputación, ¿no? Y si no lo hay, excelente, se puede dejar el tratamiento antibiótico y las curaciones correspondientes. Lo que sí definitivamente hay que saber que si es un grado 5 de Wagner, ya la amputación inclusive podría llegar a ser supracondilea, ¿ya? Es decir, por encima de la rodilla. Bueno, y el test invasivo, que es el gold estándar, pero es un test invasivo, sería la angiografía por frustración digital. No la hacemos pues con frecuencia, además los costos son complicados. Una alternativa podría ser la angioresonancia, si quieren evaluar bien esa parte, ¿no? Sin embargo, la ecografía Doppler es uno de los mejores parámetros analíticos que ayuda a definir la terapéutica. Bueno, ¿y qué es lo que usted debe tener en cuenta? Definitivamente el paciente con enfermedad arterial periférica tiene que regular sus estilos de vida, ¿no? Evitar justamente ordenamiento de la dieta, evitar pues el subir de peso. Lo ideal sería que tenga eliminación de hábitos nocivos como tabaco y el tratamiento del control glucémico, con los objetivos bien definidos, que la glicada sea menor de 6,5, que no esté en valores altos su presión arterial y trate la dislipidemia. Esos son los tres pilares fundamentales. Bien sea con, bueno, los antidiabéticos orales o con la insulina si fuera de fase aguda. Como se dijo, control idóneo de la presión arterial. Inclusive usted puede agregar los antiagregantes plaquetarios como aspirina. Si hubiera alergias o no lo tolera, se daría clopidogrel. Reducir el colesterol. Si hubiera dolor, que bueno, no es lo más frecuente, lo frecuente es que esté insensible el paciente por la neuropatía, pero si hubiera dolor, una alternativa sería silostazol, que se da cada 12 horas generalmente, es de 100 miligramos, como observan en el gráfico. Lamentablemente, pues sí hay efectos adversos. Lo malo es de que silostazol no se puede dar en pacientes con falla cardíaca, así que por eso es que el manejo del diabético es multisistémico. Bueno, y esta es en general la tabla de los riesgos cardiovasculares en los pacientes diabéticos, ¿no? Los de muy alto riesgo con esas características, los de alto riesgo y los de moderado riesgo. Y justamente esta es la forma como se evalúa al paciente, repito, de manera integral para las complicaciones macroangiopáticas que conllevarían, pues, justamente a incrementar la mortalidad en estos pacientes, ¿ok? Bien, y esto de acá son ya los parámetros de acuerdo justo al riesgo, ¿no? Generalmente los que nos causan problemas son los de riesgo muy alto y los de riesgo alto, ¿no? La hemoglobina glicada, por ejemplo, el diabético, si tiene una larga expectativa de vida, que ese es uno de los cambios comparado a las días anteriores, ya la glicada sería menos de 6,5 nada más, pero los que tienen corta expectativa de vida ya no, ya sería tan estricto. Menos de 8% sería suficiente. Y eso tiene que ver también con el grado de años de diagnóstico de la enfermedad. ¿Ok? La presión arterial, como se dice en las guías, pero hemos quedado que sería pues menos de 130 de la sistólica y menos de 80 la diastólica. Ese sería el criterio. Y con lo respecto a los lípidos, por ejemplo, el LDL, si es riesgo alto, menos de 100, si es muy alto, menos de 70, ¿no? Sino que siempre es una gran lucha lograr esos objetivos realmente. Saber también que el que tiene riesgo muy alto necesitará la antiagregación sí o sí, ¿ok? Sí o sí. En cambio, la de riesgo alto se podría particularizar de acuerdo al caso clínico. Bien, ahora las microangiopáticas. Una de ellas, la retina. La retinopatía diabética, lamentablemente, es una causa frecuente, chicos, de ceguera. Y podría ser, si está en las etapas iniciales, antes de que sea proliferativa, podría resolverse esto, ¿ya? Así que, aparte de que usted se enfrenta al paciente diabético, evaluó la parte del sistema nervioso cardiovascular, evaluó los factores de riesgo, le observó las extremidades inferiores, definió si no hay enfermedad periférica, todo ello conllevará que también usted lo derive al oftalmólogo correspondiente para definir si no hay lesión retinal, ¿sí? Salvo que usted tenga la experiencia con el fondo de ojo, que también sería una interesante alternativa, ¿ok?
Bueno, la razón por qué se produce es todavía hipotético. Se cree que es por la misma hiperglucemia la causa de la enfermedad, ¿no? Los productos de glucosilación avanzada y todo ello conllevaría el problema, ¿no? Generalmente estos pacientitos van a tener miodesopsias, ¿no? Como moscas flotantes, pueden tener alteración de los colores, ¿no? Diferentes síntomas les pueden manifestar. Así que pregúntenle a sus pacientes diabéticos si tienen manifestaciones visuales, disminución de agudeza visual, visión borrosa, no reconocimiento de los colores, miodesopsias, ¿ok? Epidemiológicamente hay más riesgo en los diabéticos. Bueno, sí, pues no, definitivamente tienen riesgo incluso de quedarse hasta ciegos 25 veces comparada a una persona que no tiene diabetes, ¿ok? Lamentablemente, a pesar de un buen control, los diabéticos van a tener más de un 20% de riesgo de hacer algún grado de retinopatía. O sea, a pesar de que esté bien controlado, el diabético tendrá riesgo de retinopatía, chicos, ¿ya? Así que prácticamente el tratamiento estaría diciendo que solo enlentece las complicaciones a futuro. Bueno, el diagnóstico, como lo dije, con un fondo de ojo adecuadamente evaluado y si fuera por el especialista mucho mejor y puede observar usted distintas lesiones, ¿no? Como por ejemplo las que veremos a continuación. En retinopatía diabética, la primera lesión que se puede observar es los microneurismas y se ven como puntos rojitos redondos, ¿no? Ven pequeñitos. Ahí estaría lo que está justo en la flecha, lo que estoy señalando, ese sería justamente esa lesión puntiforme rojiza. ¿Sí? Las hemorragias intrarretinianas, eso ya es por el pequeño capilar o el microaneurisma que se rompe. Entonces, por lo tanto, si al romperse va a conllevar a emanar pues sangre, ¿no? Y eso justamente se sitúa en las distintas capas de la retina. Acá observe microaneurismas, se rompieron y causarán los sangrados en el fondo de ojo, ¿no? En las diferentes capas de la retina. Los exudados duros generalmente son manchas amarillentas, ¿no? Normalmente se debe por como incrementa la permeabilidad vascular, entonces hay paso de distintas sustancias a través de la pared del microaneurisma. Entonces se observan así, miren esas lesiones amarillentas como se observa. Entonces, repito, como hay aumento de la permeabilidad vascular en el microaneurisma, ¿no? Por la rotura de la pared, hay otros materiales que se liberan. Los exudados blancos o algodonosos generalmente en la fisiopatología indican infartos de la capa de fibras nerviosas y generalmente son redondeados, más blanco-amarillentos. La diferencia con los exudados duros es de que son de bordes más borrosos. Esa es la diferencia, pero esto ya sería un diagnóstico oftalmológico. Observen que sus bordes no son muy claros, ¿no? Podría pensarse que son exudados duros. Repito, los bordes son más difusos, más borrosos. Entonces, realmente esto es un exudado algodonoso. Infarto de las fibras nerviosas. Arrozonamiento venoso, bueno, realmente sí, es como si se hubiera, pues, las cuentas de rosario de la misma vénula de la retina. Y generalmente, si aparece esto, tiene un alto riesgo el paciente de progresar a retinopatía diabética proliferativa. Ahí estaría el arrozonamiento venoso. Observen cómo se ve. Este es justamente el vaso y observen cómo se forma como un rosario dentro del mismo vaso. Eso es riesgo para retinopatía diabética proliferativa. La neovascularización es formación de nuevos vasos y esa es la lesión que define una retinopatía diabética proliferativa. Y como estos neovasos son bastante frágiles, tienen el riesgo a romperse, pues, ¿no? Y por lo tanto dar hemorragias. Observen acá, ¿no? Estos son los neovasos, ¿sí? Neovascularización, como son frágiles su pared, tienden a la rotura con facilidad y dan estos aspectos a nivel del fondo de ojo y causar las hemorragias como lo acabo de mencionar. Miren cómo se ve, difusos, opaco el fondo de ojo. Bueno, y el desprendimiento retinal generalmente es porque el tejido fibroso tracciona la retina y causa el problema. La clínica es de que un diabético de un momento a otro presenta una visión borrosa notoria con disminución de agudeza visual de manera súbita. Ese es el famoso desprendimiento de retina clínicamente hablando. Bueno, y acá están las distintas lesiones y lo que conllevaría a ser evaluado por el oftalmólogo. Si un paciente tiene retinopatía no proliferativa, generalmente los controles con el oftalmólogo deberían ser cada 6 a 12 meses, ¿no? Se puede monitorizar
y no necesariamente lo tiene que ver el oftalmólogo, ¿ok? Son las lesiones que ya mencioné, los microaneurismas y los exudados ocasionales algodonosos. En cambio, los que necesitan evaluación por el oftalmólogo lo más pronto posible serían los que ya tienen retinopatía preproliferativa, pero ahí encontraríamos algunos hallazgos como hemorragias múltiples a nivel del fondo de ojo o cuando se afecta la mácula, ¿no? Tiene que verlo lo más pronto posible. Y los que tienen que verlo ya, inmediatamente, es cuando ya es retinopatía proliferativa, pues cuando hay neovascularización o cuando hay otros hallazgos de retinopatía avanzada diabética, como hemorragia vítrea. Bien, la clasificación generalmente es retinopatía diabética no proliferativa y la proliferativa. Generalmente hay un término que es el CAR, que es características de alto riesgo, que tiene que ver más con lo que son neovasos. Si hay neovascularización, eso se llama característica de alto riesgo para la retinopatía diabética proliferativa. Por lo tanto, si es que hay CAR, o sea, alto riesgo, necesita panfotocoagulación definitivamente. Bueno, acá se ve una imagen donde justamente es una retinopatía diabética proliferativa y acá con fluoresceína, ¿no? Obsérvese la neovascularización que existe. ¿Qué medidas generales para el retinópata? Bueno, controlar la glucemia, mejorar la tensión arterial, hemoglobina glicada menos de 7,5, controlar la dislipidemia, esos son los 3 puntos fundamentales, y la evaluación ya por el especialista de oftalmología, ¿no? Generalmente a grandes rasgos, fotocoagulación, ¿no? Que debe hacerlo en la retina sin la mácula, y si está afectada la mácula, primero se fotocoagula la mácula y luego ya la retina, ¿no? Esos más o menos son los parámetros correspondientes. Y hay distintos tratamientos de acuerdo al tipo, ¿no? Por ejemplo, acá la no proliferativa, la proliferativa, con terapia combinada inclusive con una sustancia que es el factor endotelial vascular. Repito, esto ya es manejo oftalmológico. Y cuando es un manejo de afectación macular, ¿no? Ya eso es rama del oftalmólogo, ¿no? Usted llegaría solo hasta la derivación. Bueno, y la neuropatía diabética es lamentablemente también bien frecuente. Casi el 25% de los diabéticos 1 tienen esta patología. Los diabéticos 2 van por ahí también, incluso mayor proporción. En la realidad vemos bastantes pacientes afectados de neuropatía. Bueno, realmente las neuronas son bien vulnerables justamente a los productos de glicosilación avanzada, ¿no? La misma hiperglucemia favorecerá la formación de estos productos, causará, este es un recordaris fisiopatológico, aumenta proteínquinasa C, conllevará la hipoxia, aumenta los radicales libres, no hay óxido nítrico y favorece a la neuropatía, ¿ok? Bueno, hay 5 clasificaciones de neuropatía diabética. Uno que tiene que ver con la polineuropatía distal, la mononeuropatía múltiple, pero con afectación de nervios periféricos, las poliradiculopatías y la autonómica, ¿no? Estos son los grandes 5 síndromes de neuropatía diabética, ¿no? ¿Cuál es lo más frecuente? Realmente la polineuropatía simétrica distal, que se da generalmente en las extremidades inferiores. ¿Qué características clínicas tiene? Bueno, los hormigueos, ¿no? Llamados parestesias, generalmente de distribución simétrica distal, que es más molestoso durante las noches. Y podría haber también dolor, sí, inclusive un dolor intenso que incomoda más en la noche y que inclusive podría haber alodinia. Alodinia es que tras un estímulo, por ejemplo, táctil, causar dolor, que normalmente no debe doler. Por eso a veces los pacientes se quejan de que incluso no toleran la sábana o no toleran el calcetín o no toleran la pijama porque les duele, ¿ya? Por si acaso. Y eso es frecuente en la noche. Bastante incómodo para el paciente que no lo deja incluso dormir óptimamente. Frecuencia de esta polineuropatía, 1/3 de los pacientes. La sensación quemante, la sensación del dolor, como lo dije, predomina en las noches o descargas eléctricas, ¿ya? En fases avanzadas, lamentablemente, pues llega hasta zonas ya como ascendiendo, hasta rodillas. Puede haber síntomas motores, sí, porque se afecta la musculatura de los pies y va a haber lesiones pues ulcerativas, ¿no? Incluso artropatía de Charcot, ¿no? Estos son los pacientes que van a tener artropatía de Charcot, van a tener neuropatía asociada también.
Con respecto a las mononeuropatías, lo más frecuente en el miembro superior es la afectación del nervio mediano, más infrecuente de lo que es justamente el codo o la muñeca, cubital y radial, más frecuente mediano. Y del miembro inferior, el peroneo común es el más afectado. Y de los nervios craneales, el más afectado es el tercer nervio craneal. Se afecta el tercer nervio craneal y habría ptosis palpebral, habría oftalmoplejía, podría o no haber alteraciones del fotomotor. Entonces, y no es de que sea tan infrecuente esto, ¿no? Alguna vez hemos enfrentado un caso así, no había otros hallazgos neurológicos, pero sí una diabetes no controlada. Y al final fue una afectación de una mononeuropatía del tercer nervio craneal. Poliradiculopatías, bueno, lo más frecuente es la miotrofia diabética, ¿no? Que generalmente el paciente se queja de un dolor en región lumbosacra y un poco que la extremidad inferior está débil y va a haber fallo autonómico, ¿no? Alteración en la sudoración, alteración en el reflejo inclusive. Y luego, conforme avance el tiempo, se afecta la otra extremidad inferior. Eso es lo que pasa, ¿ya? Eso es lo más frecuente, poliradiculopatía lumbar. Bueno, y otro tipo de poliradiculopatías más infrecuentes son las intercostales o neuropatías intercostales. ¿Y cómo es esto? Te va a doler como un hemicinturón en el tórax o en el abdomen. Incluso puede simular una pancreatitis, puede simular un cólico renal o puede simular inclusive un cólico hepático o vesicular. ¿Ya? Entonces son bien difíciles de diagnosticar. Tendría que demostrarse que no hay nada en riñón, no hay nada en hígado, no hay nada en corazón. Bueno, y la neuropatía autonómica que también tiene frecuencia y en distintas características. Una de las neuropatías autonómicas complicadas podría ser la cardíaca. La taquicardia en reposo es el síntoma inicial de una neuropatía cardiovascular. Los sigue en frecuencia la hipotensión ortostática, donde generalmente estos pacientes en la noche tienen en decúbito dorsal presiones altas más bien, pero que conforme se incorporan, inmediatamente hay un descenso de esta presión arterial, ¿no? Es hipotensión ortostática. Otro riesgo de la neuropatía cardíaca es el infarto silente y la muerte súbita. A nivel digestivo, la neuropatía autonómica te puede dar diferentes características. Una de ellas es la gastroparesia diabética, que se caracteriza por náuseas, vómitos y retraso del vaciamiento gástrico. Eso es lo que causa. Por lo tanto, puede haber incluso hasta distensión abdominal y dolor abdominal en la porción superior. Otras manifestaciones podría ser las diarreas o el estreñimiento. Una de las neuropatías autonómicas clásicas es en la vía geniturinaria, la afectación en la vejiga, el famoso globo vesical. Lamentablemente sí. Otra afectación que deprime sobre todo pues al género masculino es la disfunción eréctil, donde habría justamente este problema y la carga emocional que esto conllevaría. Las cutáneas, problemas de sudoración, generalmente hiperhidrosis o anhidrosis, y puede haber hasta los mismos cambios distróficos cutáneos. Con respecto a metabólicos, sí, pues los pacientes pueden tener hipoglucemias inadvertidas, o sea, no tienen hipoglucemia analíticamente, pero clínicamente no se manifiesta como tal. Y a nivel ocular, generalmente te puede dar miosis. Y esto tiene un nombre, que es la famosa pupila de Argyll-Robertson, que también puede darse en los diabéticos por neuropatía autonómica. En esencia, es de que usted hace justamente el reflejo fotomotor y la pupila caprichosamente no se va a contraer. Lo normal es que se contraiga. Pero cuando usted hace la convergencia de ojos, ahí sí se contrae. Esa es la pupila, repito, de Argyll-Robertson. No es patognomónico de diabetes mellitus por si acaso. Bueno, estas son la serie de preguntas que usted tiene que hacer ante un paciente con neuropatía diabética, sobre todo la afectación a nivel de pies, los hormigueos, que empeora por la noche, todas esas son las respuestas necesarias, junto con otros datos adicionales como consumo de hábitos nocivos. ¿Qué hace usted en el diagnóstico? Bueno, lo que hace es utilizar la prueba del monofilamento de Emerson-Weiss, ¿no? Esa es la prueba que se tiene que realizar. Incluso tengo acá las zonas donde usted debe explorar. Esas son las zonas, chicos, donde se debe explorar con la prueba del monofilamento a este nivel y a nivel plantar, ¿ok? ¿Cómo es el monofilamento? Ahí lo tienen en gráfico. Es un aparatito y que tiene justamente este filamento, ¿no? Tubular delgado y se hace el estímulo correspondiente. Entonces, si hay respuesta, excelente. Si no hay respuesta, ahí usted tiene la prueba positiva para la neuropatía. Bueno, ¿y qué da de tratamiento usted ante el dolor en neuropatía diabética? Bueno,
distintos medicamentos. Los más usados y los de primera línea serían los derivados de gabapentina, ¿no? Los gabapentinoides, como pregabalina, repito, de primera línea. Generalmente lo podemos dar 25 miligramos 3 veces al día y podemos llegar incluso hasta una dosis completa de 300 al día. Efectos adversos, sí. Puede aumentar de peso el paciente, puede haber somnolencias, ¿no? Gabapentina es la otra alternativa. Lo bueno es que no tienen interacciones farmacológicas, ¿no? Ahí está la dosis. Si a pesar de eso no mejora el paciente, se podría agregar un inhibidor de recaptación de serotonina. El de primera línea es duloxetina. Se da de 20 a 30 miligramos una vez al día o podría llegar hasta 60 a 120 hasta una vez al día, ¿no? Lamentablemente, efectos gastrointestinales puede dar o somnolencia y también piernas inquietas. Otra alternativa, si no mejora el paciente también, sería asociar amitriptilina, sino que lo malo ya vienen a ser los efectos adversos a nivel de mucosas. Igual con otros fármacos como valproato o carbamazepina. Realmente sería un arte dar el manejo de neuropatía, sobre todo si no responde a uno o dos fármacos, ¿ok? Pero se haría asociación. Tener cuidado con las interacciones con los antidiabéticos. Y para finalizar, nefropatía diabética, bueno, es una de las complicaciones microangiopáticas más patentadas a nivel mundial. Incluso es una de las causas frecuentes de insuficiencia renal crónica a nivel mundial, secundaria a la diabetes, chicos. Es una albuminuria persistente, generalmente mayor o igual de 300 miligramos al día, que sería pues el estadio 3, ¿ya? Y en ausencia de otra lesión que conlleve pues al deterioro de la función renal. Tiene que ser en específico por la diabetes mellitus. Bueno, por lo tanto, usted en el consultorio, cuando evalúe al paciente, le pedirá su proteína en orina 24 horas, ¿no? Lo que justo conocemos como la microalbuminuria. Y si estuviera alto los resultados, ya se llama macroalbuminuria, ¿no? Macroalbuminuria es mayor de 300 miligramos en 24 horas, que define el estadiaje correspondiente a nefropatía diabética. Lo ideal siempre es buscar la relación microgramo por miligramo de creatinina, ¿no? Entonces se pediría también un dosaje de creatinina en orina 24 horas para definirlo. Epidemiológicamente, bueno, en ambas diabetes mellitus es igual de afectación. Incluso el diabético 1 más nefrópata más tempranamente puede darse. Y depende también del tiempo de evolución de la enfermedad. Recuerden que cuando diagnostican diabetes no significa que ahí empezó la enfermedad. Tiene tiempo atrás de que inició la enfermedad. Recuerden eso, ¿ok? Bueno, la nefropatía diabética más o menos llega hasta el 40% de afectación en los diabéticos y lamentablemente es un factor de morbimortalidad, ¿no? Esa es esa revisión epidemiológica del 2014. Con respecto a, bueno, este es un esquema de qué es lo que se produciría fisiopatológicamente, ¿no? Hay problemas netamente en lo que lleva, pues, al engrosamiento de la membrana basal glomerular, la expansión del mesangio, el problema de los diafragmas de los podocitos y que conlleva estos puntitos verduzcos celestes, eso es justamente la albúmina, y por lo tanto hay falla, escapa de la membrana basal y por lo tanto se eliminará, ¿no? Y aparece la proteinuria. A pesar de que las células tubulares pueden detener, digamos, el paso de esta proteína, no es suficiente, ¿no? Igual va a haber una microalbuminuria o macroalbuminuria. Bueno, ya, este es un recordario de lo que pasa a nivel del podocito en la nefropatía diabética. Generalmente, bueno, este es un corte esquemático de la membrana basal junto con los procesos podocitarios. Lo que se observa es una disrupción de la lámpara de hendidura, del diafragma de hendidura, de la unión de los podocitos. Otra cosa es de que lamentablemente se ensancha y los pies podocitarios no existen. Lo otro es que los podocitos sufren apoptosis. Los podocitos también a la vez se desprenden y se hipertrofian. Al hipertrofiarse son disfuncionantes. Todo esto conlleva a que produzca proteinuria y por lo tanto se deteriore la función renal. ¿Qué factores de riesgo existen? La misma hipertensión, el problema de la hiperglucemia o efectos adversos como por ejemplo la obesidad, el hábito nocivo del tabaco y la raza. Estas son las fases de nefropatía diabética, ¿no?
tenemos el estadio 1 y 2, no hay forma de demostrarlo analíticamente, bueno, aunque hay algunos estudios que dicen que podría hacerse igual el dosaje de tasa de filtración, ¿no? Pero realmente no habría una evidencia clínica para decir tienes nefropatía 1 o tienes nefropatía estadio 2, no, no lo hay. Generalmente esto es, por ejemplo, en el 1, hiperfiltración glomerular y en el 2 es un problema microscópico a nivel mesangial o a nivel de la membrana basal glomerular. Cuando ya se detecta es cuando es estadio 3, microalbuminuria, es decir, el dosaje de las proteínas en orina de 24 horas. Y cuando es macroalbuminuria, ya es más de 300, ya es nefropatía estadio 4. Y el estadio 5 ya es falla terminal, ¿no? Con tasa de filtración menor de 15. Bueno, siempre el diagnóstico diferencial, recuerde usted que tiene que asociar la nefropatía con la retinopatía. Es bien frecuente esta relación. Si el paciente tiene retinopatía, debe tener nefropatía y al revés. Si el paciente tiene nefropatía, debe tener retinopatía. Esa asociación siempre se va a dar y eso te ayuda a diagnóstico diferencial. Porque a veces tienes un paciente que tiene una falla renal, tú dices, es por la diabetes, pero debería tener retinopatía. ¿Ok? Bueno, y esto es bueno, estos son a veces las biopsias que no se hacen pues con frecuencia en un diabético, más bien sería un poquito vergonzoso que no detecten una nefropatía diabética y llevarlo a la biopsia y obtengas estos nódulos, ¿no? Así se ven en la microscopía, es la glomerulosclerosis nodular Kimstey-Wilson. Entonces, esto patológicamente corresponde a nefropatía diabética, pero repito, es un poco vergonzoso, sobre todo para los nefrólogos que hagan biopsia renal y que detecten que es nefropatía diabética, ¿no? Porque no lo hicieron bien los estudios previos ni la historia. Ok, entonces, ¿cómo tratan? Bueno, el control glucémico fundamental, bien sea en el diabético 1 con insulina o con antidiabéticos en el diabético 2, ¿no? Salvo que esté evolutivo ya y use insulina también, ¿no? Tratamiento nutricional, bueno, los que no están en terapia de reemplazo renal tienen que restringirse las proteínas, 0,8 gramos kilo de peso al día, con aminoácidos esenciales. O sea, no deben consumir carnes con aminoácidos no esenciales. Ese es el problema, por ejemplo, de las parrillas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con carne ahumada y todo eso. Entonces, los estudios demuestran que si usted restringe el aporte proteico, mejoras el deterioro del filtrado glomerular, disminuyes la albuminuria e incluso mejoras los eventos cardiovasculares. ¿Debe reducir usted el consumo de sodio? Sí, se demuestra que ayuda a controlar la presión y mejora el beneficio cardiovascular. Y disminuir el consumo de potasio, bueno, eso es relativo, ¿eh? Porque generalmente los que tienen tasa de filtración, digamos, más deteriorada, sí se beneficiarían mucho más. ¿Cuál es el fármaco de primera línea? Metformina, a pesar de tener enfermedad renal crónica, sí, es metformina, pero ya no se daría si es menos de 30 mililitros por minuto. Y cuando el paciente tenga de 45 a 30 mililitros por minuto de tasa de filtración glomerular, ahí usted tendría que reducir la dosis de la metformina. ¿Qué es lo que está patentado en la actualidad? Ambos moléculas, como ya lo hemos mencionado, a nivel cardiovascular. Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, los GLT2 y los GLP-1, ¿no? Deben considerarse siempre en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica, sobre todo si va a combinarlo con metformina. Hay muchos estudios de distintos GLT2, empagliflozina es el más patentado, ese es el estudio, 2015, canagliflozina del 2017 y dapagliflozina del 2018. Todos estos demuestran que previenen la pérdida del filtrado glomerular, evitan la progresión a enfermedad terminal y previenen la mortalidad renal. Entonces es bastante beneficioso. Incluso hay un estudio de canagliflozina, que es una de las más innovadoras de los GLT2, en donde se demuestra que es un estudio, o mejor dicho, es un ensayo propio para evaluar el efecto en la enfermedad renal crónica. Y se ha demostrado justamente ese efecto renoprotector. Lo malo es de que no mejora mucho el efecto hipoglucemiante, es modesto, o sea, no es que reduzca mucho la glucemia. Luego tenemos los GLP-1, distintas moléculas, liraglutide con ese estudio 2016, semaglutide 2016 también, y el más actual, dulaglutida del 2019. Todo esto demuestra de que justamente los GLP-1 descienden la albuminuria, mejoran el filtrado glomerular y evitan el empeoramiento de la creatinina sérica, ¿no? O sea, son bastante beneficiosos. Así que eso es lo actual en diabetes mellitus y nefropatía diabética.
Bueno, y los DPP4, ¿no? Como la sitagliptina, linagliptina, ¿no? Los que estaban antes de vanguardia, realmente se pueden dar en cualquier estadiaje de enfermedad renal crónica, pero hay que corregir dosis. Lo malo es de estas moléculas que no hay beneficio cardiovascular. Por eso es de que, digamos, no estaría muy patentado su uso en la actualidad en las actuales guías. Bueno, y para ir finalizando, bueno, estos son los controles de la presión que debe haber. Este es un estudio, el Steno 2, fue interesante porque fue un estudio europeo donde tuvieron pocos pacientes, 80 en tratamiento intensivo de glucosa y 80 en convencional. Bueno, ¿y qué demostró? Porque justo este estudio fue el 2003, pero le hicieron un seguimiento en el 2008. Entonces, ¿qué sucedió? Demostraron que hubo disminución de proteinuria en un 60% de los casos. Incluso redujo eventos cardiovasculares. Así que el tratamiento intensivo pues ayudaría bastante, ¿no? Para mejorar el perfil renal del paciente. Bueno, hay que hacerle los distintos estudios a los nefrópatas, a la nefropatía diabética, tanto el estudio analítico, el estudio electrolítico y obviamente la proteinuria en 24 horas. Cuando derive usted al nefrólogo, esa es su chamba de ustedes, ¿no? Cuando progresa la enfermedad, a pesar de que tiene buen control glucémico, cuando hay un sedimento urinario patológico, por ejemplo, hematuria, o cuando hay una enfermedad ya avanzada en la tasa de filtración. Si la tasa de filtración es menos de 30, tiene que derivarlo al nefrólogo. Si está entre 30 y 45, también tendría que evaluar, sobre todo si hay cambios de la albuminuria, porque ya el nefrólogo tiene que evaluar si no hay terapia en reemplazo renal. ¿Ok, chicos? Bien, ¿alguna pregunta final? Es un tema muy extenso realmente, chicos. Como repito, se tuvo que hacer un resumen enfático más que todo, pero es lo actual de lo que es complicaciones crónicas de diabetes mellitus. ¿Ok? Bien, no sé, ¿alguna pregunta? ¿Cómo considerar a tu paciente nefrópata? Ustedes van a ser médicos y al ser médicos, ustedes son los que van a, digamos, pues capturar al diabético en su fase inicial o lo van a diagnosticar. Entonces ya saben que van a tener que evaluar integralmente al paciente. Van a evaluar su pie, van a evaluar sus pies, los pulsos, van a evaluar justamente lo que es justamente la parte nerviosa, la parte cardiovascular. O sea, es integral realmente, ¿no? Y derivarlo a los colegas correspondientes, ¿no? Lo derivará usted de repente al oftalmólogo, de repente lo refiere al endocrinólogo. Son varias cosas que tiene que hacer. Lo que tiene que saber eso es identificar las complicaciones, ¿no? Eso es lo importante. Y que no se les pierda el paciente también, ¿no? Porque eso es lo que falla. Ustedes lo ven al paciente y lamentablemente le dan su terapia y ya la idea es que regresen. Habrá que concientizar a los pacientes o de repente utilizar la técnica de llamarlos, pues, ¿no? No queda otra. Su número celular, ahorita los celulares, prácticamente casi todas las personas, bueno, pueden tener este dispositivo, así que pueden así de esa manera ubicarlo y concientizarlo que regrese a la consulta. O, en todo caso, evaluarlo de repente por videollamada, ¿no? La realidad virtual a la cual estamos nosotros inmersos, ¿ya? Bien, veo que no hay preguntas, chicos. ¿Algo más? No. Listo. Entonces, se cuida mucho, ¿eh? Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Adiós. Cuídense.